Bien, entonces este es nuestro tema, Benito Juárez y los liberales. Tenemos, chicos, antes, primero, pues obviamente rescatar unos datos relevantes sobre la vida y obra que hizo Benito Juárez. Entonces tenemos que nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, un 21 de marzo de 1806. Y bueno, tenemos aquí una fecha de la Ciudad de México del 18 de julio de 1872. Tenemos también como dato importante que fue Benito Juárez un abogado y político mexicano de origen indígena zapoteca. Fue presidente de México en varias ocasiones, del 18 de diciembre de 1857 al 18 de julio de 1872. Se le conoce también como el Benemérito de las Américas y bueno, Benito Juárez es célebre por su frase, entre los individuos como entre las naciones, el derecho al respeto el derecho ajeno, perdón, es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, hubieron primeros años y formación elemental, dentro de los cuales tenemos que es de extracción indígena. Habló solamente el zapoteco durante gran parte de su niñez. En la ciudad de Oaxaca vive con su hermana Josefa, quien servía en la casa de don Antonio Maza. Pasamos entonces ahorita a las leyes generales que intervinieron mucho durante este gobierno de Benito Juárez. Dentro de las leyes de reforma, tenemos que, bueno, tenemos que Benito Juárez fue considerado héroe nacional de México e indiscutible representante del reformismo liberal de su país, que se vio obligado a combatir los intentos anticonstitucionales de las fuerzas conservadoras. Dentro de su ley de Juárez, tenemos una ley de administración de justicia y orgánica de los tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios. Esto mejor conocido como la Ley de Juárez, que fue promulgada en México el 23 de noviembre de 1855. Cabe señalar que esta ley suprimió los tribunales especiales, aboliendo los acostumbrados fueros militares y religiosos, donde los miembros del ejército y del clero podrían ser juzgados por cualquier tribunal del Estado en asuntos civiles. No obstante, con ello persistieron los tribunales militares y eclesiásticos para juzgar los delitos penales, aunque se recomendó al clero abandonar su fuero para estos casos. Entonces, esta ley de Juárez, por ello es que es considerada como la primera promulgada de las leyes de reforma. Posterior a ello, recordarán la clase pasada que habíamos hablado también sobre Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces tenemos aquí bueno, la ley Lerdo, donde nos indica que es el soberano, perdón, el sobrenombre con el que se le conoce a la ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México. Esta ley Lerdo fue expedida el 25 de junio de 1856 por el presidente sustituto Ignacio Comonfort. Esta ley indica también que, bueno, forma parte de las llamadas leyes de reforma que establecieron una separación de la Iglesia y el Estado, donde la abolición de los fueros eclesiásticos y la secularización del registro de nacimientos, de funciones y matrimonios, dando origen a esto, o a partir de aquí dando origen a lo que es el registro civil. Entonces, esta ley era de origen liberal, recibió su nombre en el papel relevante que tuvo Miguel Lerdo de Tejada en su formulación, en la reglamentación, la interpretación y la ejecución. Ustedes recordarán la clase pasada que habíamos mencionado sobre los ideales que tenían las personas liberales y conservadoras. Las liberales eran, por así decirlo, las personas que estaban promoviendo cambios.
Entonces, parte de esos cambios es este tipo de ley. Ahora, la ley de iglesias es una ley de obenciones parroquiales que también es conocida como ley Iglesias por la autoría de José María Iglesias, que fue ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos y de Instrucción Pública. Esto fue entre enero y mayo de 1857 y fue una de las más importantes leyes de reforma, donde se regulaba el cobro a los derechos parroquiales, impidiendo así que se exigieran a quienes no ganaran más de lo indispensable para vivir. Y de igual forma imponía castigos a los miembros del clero que no la observaran. Después tenemos lo que es la ley de la fragua, donde nos dice que también es llamada como ley de libertad de imprenta. Este tipo de ley de libertad de imprenta refiere que se permitió en este momento, bueno, en esta la libertad de expresión en los medios impresos y entra en vigor el 28 de diciembre de 1855, donde fue promulgada por el secretario de Relaciones Exteriores e Interiores, José María Lafragua, y derogó a la ley Lares. Y bueno, hasta aquí este es un resumen sobre Benito Juárez y los liberales. Les voy a compartir, chicos, 2 videos para que ustedes vayan sacando sus notas sobre esta información. Hasta Maestra, aquí tienen, mande. perdón, esta clase que acaba de dar es de historia o de geografía. No, es de historia. Ah, ok. Gracias, maestra. Sí. A ver, entonces vamos a ver, permítanme un momento. Ahí está. ¿Va a compartir un video, maestra? Voy a compartir un video nada más que como tengo la barra de Zoom arriba, me confunde un poquito para las pestañas de los videos. Sobresale Sí. mucho, entonces la estoy moviendo para poder compartirles el video. Puede ser la más pequeña. Sí, 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 lo que estoy viendo, pero como generalmente me aparece arriba, ese es el detalle. Pero ya la encontré, a ver. Aquí está. Mi mamá me dijo que los conservadores y los, ¿cómo se llamaba? ¿Liberales? Liberales. Sí. Me dijo que los liberales ahí participó Miguel Hidalgo. Sí, parte de, habría que ver exactamente en qué fechas fue cuando sucedió, pero sí. Aquí ya están observando la pantalla del video, ¿verdad? Sí, está. Y Muy bien, entonces ya lo voy a maximizar para que lo vean bien. De todas maneras, de estos videos vayan sacando también sus apuntes. Este video no trae preguntas al final, para que ustedes vayan sacando sus notas. Desde Guelatao, un jovencito de 12 años llegó a Oaxaca con el objetivo de comenzar su educación. Benito Juárez fue y sigue siendo gente como tú. Ahí en Oaxaca lo reside don Antonio Salanueva, quien lo ayuda a entrar al seminario. Pero Juárez sabe que esa no es su vocación. Así que cuando abren el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, de inmediato se inscribe para estudiar leyes. Desde que es estudiante conoce de cerca las injusticias sociales, sobre todo contra los indígenas, y empieza a litigar para ayudarlos. Por esta razón, es recluido injustamente en la cárcel durante su juventud. A los 18 años llega a trabajar para el señor Antonio Maza, donde conoce a una bebé recién nacida, Margarita, hija de su patrón. A los 37 años, Juárez ya es un abogado destacado y decide casarse con la joven Margarita de 17 años. Benito fue padre ejemplar de 14 hijos. Sin embargo, varios de sus hijos fallecieron desde muy pequeños. El niño zapoteca que no hablaba español pronto escaló peldaños que a nadie de su condición había logrado antes. Se recibe de abogado, lo nombran juez, lo eligen diputado y se convierte en gobernador de Oaxaca. Como gobernador de ese estado, se convierte en un agente de cambio al fortalecer las instituciones
instituciones jurídicas y crear tribunales, escuelas, universidades que están al servicio del pueblo. En 1857, cuando Ignacio Comonfort llega a la presidencia, Juárez es elegido para encabezar la Suprema Corte de Justicia y al mismo tiempo es nombrado secretario de Gobernación. Este cargo le permitió convertirse en presidente interino cuando Comonfort renunció a su mandato. Varios gobernadores liberales se aliaron para sostener a Juárez en la presidencia cuando estalla la Guerra de Reforma, porque el clero sabe que la Constitución de 1857 representaba una amenaza a sus privilegios. Y efectivamente, a través de las leyes de reforma, se expropian los bienes del clero, pero al mismo tiempo, la guerra con los conservadores lleva a la quiebra al país y endeuda su economía. Los liberales eran personas muy informadas de todos los cambios que había en el mundo y se propusieron implementar en México las nuevas ideas que impulsaban esos cambios para transformar a la nación. Posteriormente, al terminar la Guerra de Reforma, Juárez convoca elecciones y se convierte en presidente constitucional durante el periodo de 1861 a 1865. Durante sus diversos mandatos, desde 1858 hasta 1872, ocurrieron varios sucesos. Estalló la Guerra de Reforma, sucedió la Batalla de Puebla donde Zaragoza vence a los franceses, llega y cae el Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano. A Juárez le debemos el país que somos hoy, con la educación laica y las instituciones que forman el Estado moderno. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente episodio para que conozcas. Bien, comentarios de este primer video Este era de historia, ¿verdad? de historia, así es. ¿Ninguno? Este, a grandes rasgos, es un video sobre la vida de Benito Juárez, si tú te diste cuenta. Y habla a grandes rasgos la influencia también del liberalismo con Benito Juárez. Te voy a compartir ahora otro video también para que te quede más claro esto. Benito Juárez y los liberales. Con el triunfo de la Revolución de Ayutla en 1855, llegó al poder una nueva generación de liberales, casi todos civiles, es decir, que no eran militares, entre los que se encontraban José María Iglesias, Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, Ignacio Comonfort y Benito Juárez. El principal objetivo de este grupo era cambiar la forma de gobernar el país, pero tenían diferencias acerca de cómo hacerlo. Algunos liberales consideraban que se debía de cambiar lentamente para evitar una oposición violenta, pero otros creían en el cambio drástico y plantearon la creación de una nueva constitución. Esta última postura fue la que dominó entre el grupo liberal desde el triunfo de la Revolución de Ayutla. Benito Juárez era de origen zapoteca, pues nació en San Pablo Guelatao, en la Sierra de Oaxaca. Estudió en un seminario y en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Fue diputado y gobernador de su estado natal. Además, ocupó el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Juárez se convirtió en presidente de la República en 1858 y durante los siguientes 15 años fue el principal líder nacional. Su empeño por impulsar las reformas liberales y en defender a toda costa la soberanía de la nación lo convirtieron en una de las figuras más importantes en la historia de México. Los liberales participaron en la elaboración de leyes que ayudaron a desarrollar la democracia en el país. Sus propuestas originaron transformaciones políticas y sociales como la organización de elecciones presidenciales y gubernamentales, la división de poderes, el respeto por la libertad de expresión, la separación de los asuntos religiosos de las decisiones del gobierno y la creación de instituciones educativas. Estas leyes también permitieron la abolición de la esclavitud, de los títulos nobiliarios, los monopolios, los castigos degradantes y la pena de muerte. La restauración de la República. En julio de 1867, la capital de México recibió a Benito Juárez, que regresaba triunfante luego de la derrota del imperio. Con esta victoria
se restableció la República, por lo que al periodo entre 1867 y 1876 se le conoce como República Restaurada, el primer intento formal desde la independencia de crear una verdadera nación mexicana y que se llevó a cabo durante los gobiernos de Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada. A consecuencia de tantos años de lucha, al restaurarse la República, el país enfrentaba dificultades. En el ámbito político, el Partido Liberal se dividió porque una parte de este grupo se oponía a la reelección presidencial de Benito Juárez. Al término de la guerra, Juárez restableció su gabinete con civiles. Esto ocasionó que algunos militares que habían participado durante la guerra contra el imperio se molestaron por no haber sido tomados en cuenta para formar parte del gobierno. Uno de ellos fue Porfirio Díaz. Otro problema que tuvo que enfrentar el gobierno de Juárez fue el poder que tuvieron ciertos personajes en el ámbito local. Durante la guerra, los jefes militares controlaban las actividades económicas de algunas regiones y se apropiaban de sus recursos. Juárez trató de quitarles este poder a los militares, lo que provocó su descontento. Los miembros del Partido Conservador que habían apoyado a Maximiliano sufrieron represalias, lo cual acrecentó las diferencias existentes. Aunque en 1870 Juárez decretó una amnistía en un intento por terminar con este tipo de problemas. La difícil situación económica se agravó. La carencia de recursos fue uno de los principales problemas de la República restaurada. El país necesitaba impulsar su economía, reactivar su producción agrícola, fomentar la industria, construir ferrocarriles y poblar las regiones que no estaban habitadas. Por ello, se enfocó en reorganizar la hacienda pública con la idea de conseguir recursos necesarios para mejorar la situación del país. El 25 de junio de 1871, Benito Juárez, Porfirio Díaz Mori y Sebastián Lerdo de Tejada se presentaron como candidatos a la presidencia de la República. Ninguno obtuvo la mayoría absoluta. Juárez logró el 47% de los votos, Porfirio Díaz el 29% y Lerdo de Tejada el 24%, por lo que el Congreso designó a Juárez como presidente. Porfirio Díaz no aceptó el resultado y consideró que esto era una reelección indefinida, por lo que desde la hacienda de La Noria, en Oaxaca, el 9 de noviembre de 1871, convocó a un levantamiento contra el gobierno de Juárez. A este movimiento se le conoce como el Plan de La Noria, cuyo lema principal era la no reelección. Este plan fue sofocado por el gobierno de Juárez. Un año más tarde, el 18 de julio de 1872, muere Benito Juárez. Bien, ahora sí, comentarios.